Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. En esta ocasión vamos con un vídeo de biología. Continuamos con la reproducción celular, nivel en el segundo curso de bachillerato. Y vamos a ver en esta ocasión pues cuál es la importancia biológica de la meiosis, ¿vale? Después de haber visto ya vídeos, tenéis vídeos donde vemos las características de la mitosis, las características de la meiosis, vemos también el dónde se produce y cuándo se produce la meiosis. Vamos ahora a hablar exclusivamente en este vídeo de cuál es la importancia biológica de la meiosis. Bueno, comenzar diciendo que en la reproducción asexual, los hijos, la descendencia es genéticamente igual a los padres. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque las células en estos organismos que se reproducen vía asexual se reproducen por mitosis y por lo tanto la carga de cromosomas es idéntica de generación a generación. ¿Vale? Eso es lo que ocurre en una reproducción asexual. En cambio, en la reproducción sexual, todos los organismos son genéticamente diferentes entre sí. Y el que sean diferentes entre sí es precisamente porque tiene lugar la meiosis en el momento en que se produce a partir de las células germinales se producen tanto el gameto masculino como el gameto femenino. Recordar en el vídeo cuando hablábamos de cuándo se produce la meiosis y dónde, decíamos que en las glándulas sexuales se encuentran las células germinales con una carga de cromosomas 2N que dan lugar a los gametos, tanto masculino como femenino, con una carga nuclear, con una carga de cromosomas N, es decir, de una célula diploide a una célula haploide. Y es precisamente en la meiosis cuando se produce la recombinación genética que veíamos en la descripción de la meiosis, cuando se produce el crossing over, y es en este momento cuando es lo que permite que los individuos de la descendencia no sean iguales a los individuos de la generación parenteral y por lo tanto que haya variabilidad genética. Bien, esto entonces podemos partiendo de esto, que esto yo ya creo que es de importancia capital, como vamos a ver, podemos decir que, hombre, el hecho de que exista una reducción en el número de cromosomas durante la meiosis en los gametos, es decir, cuando pasamos de la célula germinal 2N al gameto, bien sea masculino o femenino, N, pues vamos a evitar, con esto se evita evidentemente que la descendencia, los hijos, tengan el doble del número de cromosomas que sus padres. Porque claro, si no existiese la meiosis, estaríamos hablando de un gameto masculino 2N y estaríamos hablando de un gameto femenino 2N también, con lo cual al juntarse hablaríamos de 4N. Si queremos conseguir mantener esa constancia en el número de cromosomas, tiene que existir a la fuerza algún lugar donde lo que se produzca es una reducción a la mitad en el número de cromosomas. Y esto es lo que ocurre durante el proceso de la meiosis, ¿vale? Resumiendo, entonces, podemos decir que gracias al proceso de la meiosis, el número de cromosomas de la especie humana, en este caso del hombre, se mantiene constante de generación en generación. Esto yo creo que puede ser el primer punto a tener en cuenta en cuanto a la importancia biológica. El segundo punto va en relación a lo que hemos dicho al principio de este vídeo, ¿vale? Es decir, que la recombinación genética que tiene lugar durante la meiosis, junto a que los cromosomas se separen al azar, va a determinar o va a influir en que cada gameto contenga una mezcla de genes diferentes a los otros gametos producidos por ese mismo organismo. Esto evidentemente lo que va a dar lugar es una variabilidad génica, que es como veremos después, ¿vale? En la fecundación, por lo tanto, se va a unir el gameto masculino y se va a unir el gameto femenino, y esta unión es aleatoria, esta unión es al azar. Cada organismo va a tener una mezcla genética diferente. ¿Esto qué implica? Implica que las especies que se reproducen de forma sexual presentan una variabilidad génica enorme, ¿vale? A lo cual también va a contribuir las propias mutaciones que se puedan producir, ¿vale?
aunque lo veremos más adelante y lo veremos en otros temas, ¿vale? La variabilidad genética lo que va a favorecer es precisamente la supervivencia de la especie. ¿Por qué? Porque va a permitir la adaptación, va a permitir que un individuo, que un nuevo ser pueda adaptarse a unas condiciones o a unas condiciones nuevas, o a medida que se vaya produciendo una modificación en las condiciones del medio en el que vive, del hábitat en el que vive, pueda existir la capacidad en ese individuo de poder ir adaptándose a esa nueva situación. Es lo que se conoce también con el nombre de la selección natural, que, como digo yo, lo veremos a lo largo en otros temas, ¿vale? Lógicamente, la base de la evolución es precisamente o radica en la capacidad de existir una variabilidad génica en los individuos, es decir, que exista una disposición aleatoria de la carga cromosómica en la descendencia frente a la generación parenteral, ¿vale? Pero estos temas de evolución, estos temas de selección natural, de variabilidad génica, los veremos en vídeos más adelante correspondientes a otros temas. Aquí nos tenemos que quedar únicamente con los dos puntos clave de la importancia biológica de la meiosis. Por un lado, que gracias a la meiosis se puede mantener constante el número de cromosomas dentro de la misma especie de generación en generación, si no sería imposible, ¿vale? Por lo que hemos dicho de que partiríamos de individuos 2N, iríamos a 4N, 8N y así sucesivamente. Y por otro lado, el hecho de que exista recombinación genética, el hecho de que exista crossing over durante el proceso de la meiosis y junto con la separación aleatoria de los cromosomas, es lo que va a permitir que exista una variabilidad enorme en los individuos, en la especie, ¿vale? ¿Por qué? Porque también tengamos en cuenta que la fecundación, o sea, la unión del óvulo con el espermatozoide es una unión aleatoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las posibilidades de variación son enormes, ¿vale? Bien, espero que os haya quedado claro dónde radica la importancia biológica de la meiosis. Veis que va hablando aquí en el tema de la reproducción celular, hacemos vídeos o hago vídeos muy cortos para que tocar únicamente el tema que estamos viendo y que quede claro, que no tengáis ninguna duda en los conceptos que estamos viendo. Ya hay otros vídeos más largos que evidentemente no se pueden romper, pero bueno, estos conceptos, el concepto de la importancia biológica, el momento y el lugar donde se produce la meiosis, bueno, pues son vídeos cortitos donde únicamente queda reflejada la idea del título del vídeo, ¿de acuerdo? Pues como siempre, muchas gracias por estar ahí y espero que os haya sido útil.